Primera de Pedro capítulo 5, versos 8 y 9. Vamos a hablar bajo el tema alertas y balanceados. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hacemos una oración y le damos gracias al Señor. Padre, gracias te damos por la bendición que tenemos una vez más, Señor, de acercarnos a ti, de sentarnos a la mesa, Señor, en un sentido figurado, y recibir, Señor, ese pan que es alimento, tu palabra bendita, que viene, Señor, a alimentar nuestra alma, precioso Dios, a levantar nuestro espíritu, precioso Padre, por medio de la vida y el espíritu que tú impartes a través de ella, precioso Dios. Señor, yo te ruego que tú quites de nuestra mente toda idea preconcebida, bendito Dios, y que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones, precioso Padre, de tal manera que nuestra conducta, Señor, nuestra manera de pensar sea transformada, precioso Dios, y así, oh Dios, podamos caminar siempre en tu voluntad, precioso Señor, firmes en la fe, bendito Señor, que nuestra fe sea incrementada, precioso Dios, a través de tus dichos, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, bendito Señor, y recibimos tu palabra con gozo y con humildad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el transcurso de mi vida, mis hermanos, mi vida cristiana, me he dado cuenta que es difícil ser balanceado. Hay siempre una tendencia a irnos hacia un lado. Ahora que estaba en Guatemala, me tocó dar una enseñanza sobre la iglesia generacional, y cuando yo hablaba de ciertas cosas me di cuenta que no todos reciben realmente la palabra de esa manera cuando lo saca de su orilla. Es decir, cuando se fueron a un lado y tratamos de decirle: mira, no tienes que irte completamente a ese lado, procura ponerte en medio. O sea, no es que esté malo tu extremo, sino que si te mantienes ahí, vas a quedarte en un cuadro y no vas a poder salir y no vas a poder disfrutar de alguna manera de algunos otros conceptos que se encuentran en la palabra que te convienen a ti. Entonces veo yo que hay una tendencia a no mantenerse en el centro, y realmente la palabra de Dios nos invita a nosotros. De hecho, el Señor le dijo por medio de Moisés al pueblo de Israel que no se hiciera a la derecha ni a la izquierda, sino que se mantuviera siempre en el centro, porque el centro de todo es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El centro de todo lo que nosotros hacemos, hermano, el centro de nuestra vida es Cristo Jesús. Él es el dador de todas las cosas. Alrededor de Él es que gira nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si de alguien nosotros tenemos que aprender, es de Cristo Jesús. Si en alguien tenemos que poner nuestra mirada, es en Cristo Jesús. Si miramos nuestra mirada hacia la derecha o hacia la izquierda y nos quedamos ahí, hermano, vamos a perder de vista el centro. Y el centro, una vez más, es Cristo Jesús. Ahora, en este pasaje, mis hermanos, vemos cómo Pedro aconseja a los creyentes a ser sobrios. Y como lo hemos dicho acá, ser sobrio es lo contrario de estar ebrio, ¿verdad? Ahora, los que aquí alguna vez estuvimos ebrios, hermano, sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Sabemos que el estar bajo influencia de alcohol pues causa que las personas no puedan sostenerse en un mismo lugar. Creo que una vez les platiqué que fuimos a un evento de jóvenes y nos pusieron a hacer ya ve que los jóvenes hacen cosas locas, hermano. Ahí por eso termina uno con los dedos quebrados, ¿verdad? Algunos saben de lo que estoy hablando, pero en esa ocasión me recuerdo que de lo que se trataba era de poner un bate de béisbol, poner la frente ahí y dar como 10 vueltas alrededor de
de ese bate y luego salir corriendo hacia una meta. Hermano, cuando uno intentaba correr hacia allá, eso era graciosísimo, ¿verdad? Los demás van a reírse, pero el que estaba ahí y trataba de ponerse, obviamente de dar tanta vuelta, perdía todo lo que es el balance. Entonces, por más que quería, me recuerdo por lo menos de una persona que antes de salir empezó a hacerse así y puso la mano así como diciendo, esto voy a seguir, y con todo y manos empezó a ir hacia un lado, porque estaba ebrio, por decirlo así, por las vueltas que había dado. Por eso es que el apóstol Pedro dice, ustedes sean sobrios. No se mantengan en la vida dando vueltas, porque entonces se van a marear. Bueno, esta ya es mi interpretación. Y al marearse en la vida no van a poder mantenerse en el centro. Es necesario que ustedes se mantengan sobrios. ¿Cómo nos mantenemos sobrios? Mirando hacia el frente, mirando a Cristo, manteniéndonos en el centro, no yéndonos hacia un lado o yéndonos hacia el otro, hermano. Porque una vez más, cuando nos vamos hacia un lado, nos quedamos ahí y no podemos salir y seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Por eso es importante ser balanceados. Por eso es importante ser centrados. Si usted ha decidido creerle a Cristo, siga creyéndole a Cristo, aunque lo que le muestre alrededor parezca que nada está pasando. Usted mantenga su mirada puesta en el Señor, y en el momento indicado Él trae la respuesta. Él nos ayuda, Él nos fortalece. Hay que seguir creyéndole al Señor. Si miramos hacia los extremos, hermano, habrá alguna alternativa que se nos va a presentar en los extremos. Y ahí es donde tendemos a irnos hacia allá. Tenemos que mantenernos en el centro. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿por qué hay que mantenerse en el centro, hermano? Y estar alertas. Porque tenemos un adversario. Y yo le he predicado aquí muchas veces de que nosotros tenemos un enemigo. Bueno, tenemos varios, ¿verdad? Pero nuestro enemigo principal, por cierto, aclaro, nuestros enemigos son espirituales, no son personas. Aunque usted pudiera tener por ahí alguien que no lo quiere, ese no es su verdadero enemigo. Su verdadero enemigo es quien actúa por medio de esa persona a veces. Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Para qué? Para mantener nuestro corazón sano. Cuando usted tiene un enemigo e identifica una persona como su enemigo, su corazón va a tender a amargarse. Usted va a sufrir mucho más. Pero cuando usted entiende que sus enemigos son espirituales, entonces su lucha ya no se convierte en contra de carne y de sangre, sino se convierte en una lucha espiritual. Y una vez más, la batalla espiritual se gana con armas espirituales. Es a través de la oración, es a través de la palabra, es a través de la alabanza y la adoración a Dios que nosotros podemos vencer y podemos luchar. ¿Cuántos dicen amén? Y así tenemos menos problemas con gente. Yo no sé, mire, yo soy hombre de paz, usted lo sabe, yo lo he predicado, lo he enseñado aquí. A mí no me gusta pelearme con nadie. No me gusta tener problemas con personas. A veces no se puede, ¿verdad? Porque hay gente que tiene problemas con uno. Pero de lo que depende de nosotros, hermano, tenemos que procurar la paz con todos, porque eso es lo que la Biblia me enseña a mí. Y yo tengo que practicar lo que la Biblia me dice. Yo sé que nos falta mucho, yo sé que es una lucha que nosotros tenemos constante, pero tenemos que mantenernos firmes en lo que la palabra del Señor nos dice y procurando hacer lo que la Biblia nos enseña. Pero tenemos un adversario, tenemos a Satanás, que está interesado en destruirnos a nosotros, hermano. Ahora, el apóstol Pedro es quien nos advierte a nosotros sobre esto, el que nos habla y nos dice hasta este momento, ¿verdad? Porque quedó registrado en la palabra: sean sobrios, sean balanceados y velen. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Entonces, hermano, no es como que nosotros podemos ir por la vida cristiana tranquilos, que nada nos va a pasar, porque eso no es así. ¿Verdad que a veces al cristiano le pasan cosas feas? ¿A alguien le ha pasado algo feo aquí? No. ¿Verdad que sí?
Y a pesar, ya siendo cristianos, porque cuando andamos en el mundo, pues bueno, eso nosotros andamos buscando los problemas, ¿verdad? Pero aún siendo creyentes, vamos a pasar por situaciones difíciles en nuestra vida. Entonces, el apóstol Pedro, con la experiencia que él había adquirido, nos aconseja, porque verdad que nosotros podemos aconsejar mejor desde la experiencia que desde el conocimiento. Porque podemos nosotros aprender algo que oímos de alguien y está bien, yo no digo que eso esté mal, pero verdad que cuando nosotros hemos experimentado es cuando mejor le podemos dar un consejo a alguien. Cuando nosotros hemos pasado por una lucha y de repente la hemos superado, hemos vencido, Dios nos ha sacado adelante, viene alguien con una situación parecida y nosotros podemos decir, yo ya sé, yo sé cómo se sale de eso, yo sé qué es lo que tú tienes que cuidar, vas a tener que cuidarte de muchas cosas, y comenzamos a darle la lista de cosas de las que se tiene que cuidar las personas. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos tenido esa experiencia. Entonces, desde la experiencia es que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: tengan cuidado, porque el adversario, el diablo, vuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo siempre he dicho que el diablo no es el único, Satanás no es el único diablo que existe, hermano. Yo dije en una ocasión, y cada vez que digo esto, algunos se ponen así medio raros, ¿verdad? Porque yo siempre digo que todos traemos un diablo con nosotros. Mi esposo dirá algo, no. Nosotros mismos. Nuestra carne es un adversario. Yo lo he explicado acá. Es un adversario porque va en contra del espíritu. Y con ese es con el que más luchamos, créame. La carne es con la que más se tiene lucha. Ahora, de todos los discípulos, hermano, de Jesús, con el que más nosotros nos podemos identificar es con el apóstol Pedro, por diferentes razones. Porque cuando nosotros vemos a algunos de los discípulos, bueno, vemos a un Juan recostándose en el pecho del Señor, y era el apóstol del amor y él amaba al Señor. De hecho, fue el único, hermano, que estuvo presente en la crucifixión. O sea, tremendo, ¿verdad? Ahora, realmente como creyentes tenemos que ser honestos. Nosotros no nos podemos identificar completamente con Juan, porque a veces no actuamos como Juan, pero sí tenemos que ver que lo que la Biblia registra del apóstol Pedro, hermano, en algunas de esas cosas, si no en todas, nosotros hemos caído. Ahora, veamos por favor lo que la Biblia nos muestra sobre incidentes muy similares a los que los cristianos vivimos hoy día. ¿Qué hacía el apóstol Pedro, hermano? Cuando era tiempo de orar, se ponía a dormir. ¿Alguien se puede identificar con eso, hermano? ¿Alguien se ha arrodillado a dormir, ¿verdad? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez se ha arrodillado usted y de repente empezó orando y terminó roncando, hermano? Pedro le pasó esto. Cuando debería estar orando, se puso a dormir. Mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 26, versos 40 al 41. El Señor hace una invitación que pocos cristianos aceptan. Usted le dice a la gente: véngase porque va a haber comida. Hermano, esto se pone buenísimo, ¿verdad? Usted dígale: véngase a una vigilia, y ahí como que no es muy atractivo el asunto, ¿verdad? Y esto, hermano, no es propio de una congregación, sino de la iglesia en general. La iglesia en general le cuesta orar. El enemigo pone mucho obstáculo para que la iglesia ore, porque hay poder en Cristo Jesús cuando hay demostrado en el creyente, cuando el creyente se pone a orar. Mire lo que dice Mateo 26, 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló como, hermano. Jesús invitó a los discípulos a orar, hermano. Y mire, dice: y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mire, Jesús los invitó a comer y ninguno se durmió, hermano.
No dice la Biblia que se durmió y quedó Judas ahí dormido sobre la mesa, ¿verdad que no? Pero los invita a orar y los encuentra durmiendo. Dice, no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad. Note, la palabra velad es lo que Pedro eventualmente le diría a la iglesia. Sean sobrios y velen, ¿verdad? Dando el consejo que a él le habían dado en un momento dado. Dice, y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros entendemos perfectamente esto porque nuestro espíritu realmente quiere buscar a Dios. Cuando usted tiene por ahí y dice, yo tengo ganas de ir a la iglesia hoy, que a veces es una cuestión del alma, ¿verdad? Porque el alma es donde se encuentran realmente los deseos. Pero cuando hay un espíritu alimentado por la palabra de Dios, hermano, entonces hay control sobre las emociones, sobre el alma en este caso. Y ahí es donde crece en nuestros corazones el deseo de venir a la iglesia. Cuando nosotros llenamos nuestra alma de un montón de cosas, hermano, y eso es un obstáculo para que el deseo del espíritu venga al alma y entonces nosotros tomemos la decisión de hacer lo que es correcto, es decir, buscar a Dios. Pero en el espíritu siempre habrá una disposición de buscar a Dios. Por eso es importante alimentar el espíritu, hermano, alimentar el alma a través de las cosas espirituales. Lo que usted está recibiendo el día de hoy, usted y yo lo estamos recibiendo por medio de la palabra, es una inyección de vitamina para que la fe vaya creciendo, hermano, y el deseo siempre esté de buscar, y no solamente el deseo, sino la disposición de decir, voy a vencer la carne y voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. No tengo deseos, no tengo ganas, no, en mi alma no hay, pero tengo un espíritu alimentado, así es que me voy a levantar por encima de lo que mi alma quiere y voy a ir a buscar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Hay una disposición siempre en el espíritu de buscar de Dios, y eso tenemos que conocerlo. Ahora, ¿qué más, hermano? ¿Qué más hacía Pedro? Pedro siguió de lejos cuando debía estar cercano. Jesús le dijo, sígueme. ¿Se recuerda? Lo primero que Jesús le dijo a Pedro en su llamado fue, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Tienes que seguirme. Pero seguir implicaba ir en pos de Él constantemente, en todo momento. Ahora, el llamado que Dios nos hace a nosotros hoy día es, sígueme. Mire, hay gente que son seguidores de otros, seguidores de personas, seguidores de humanos. ¿Cuántos seguidores tiene usted en Facebook? Ahí así, ¿eh? Y a veces nosotros encontramos algo interesante y decimos, voy a seguirlo, ¿verdad? Y digo, no, si es algo que le edifica, pues no hay ningún problema. Si es alguien que está siguiendo a Cristo, pues entonces seguimos el ejemplo de lo que decía el apóstol Pablo: imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Eso no tiene nada de malo. Pero aquí al principal que nosotros debemos seguir es a Cristo Jesús. El llamado sigue siendo para nosotros, síganme. Pero la implicación es seguirlo de cerca, hermano. El problema de Pedro fue más bien que él, cuando la cosa se puso difícil, comenzó a seguirlo, pero de lejos. Y sigue siendo cristiano, sí. Ya casi no voy a la iglesia, pero sigo siendo un creyente. Yo sigo creyendo en Él. Y qué bueno que sigue creyendo en Él, porque eso da cierta esperanza de volverse a acercar al Señor. Pero no se puede, hermano, crecer siguiendo a Jesús de lejos. No se puede madurar en la fe siguiendo a Jesús de lejos. Y Pedro seguía a Jesús de lejos. ¿Cuál fue el problema de seguir a Jesús de lejos? Que terminó negándolo. Terminó diciendo, yo no lo conozco. Terminó maldiciendo, terminó hablando como no debería de hablar alguien que seguía a Cristo delante de la gente.
Entonces hay un peligro cuando nosotros seguimos a Jesús, pero de lejos. Ahora, una vez más, el venir a la iglesia no es una garantía. Hay que seguir a Jesús. Hay que venir a la iglesia porque eso es importante, pero no es garantía de estar siguiendo a Jesús de cerca. Cuando yo sigo a Jesús de cerca, yo escucho su voz, yo sé las indicaciones que Él está dando, yo escucho lo que Él está diciendo. Entonces voy cerca y voy interesado en oír lo que está diciendo. Cuando yo fui a Israel, nos pusieron una persona como guía, y me impresionó el conocimiento que ese guía tenía sobre la vida de Cristo. ¿Sabe por qué me impresionó? Porque no era cristiano, era un judío, pero conocía la historia perfectamente bien, hermano. Y mire, yo creo que le caí mal yo en un momento, porque yo estaba tan interesado en saber lo que ese hombre tenía que decir, que yo andaba detrás de él. Y yo me sentaba, me recuerdo cuando nos metieron a que tuviéramos la experiencia de subirnos en una barca parecida a la que ya casi se volteaba, ¿verdad? Donde iba el Señor, nos subieron ahí. Incluso nos dijeron que tuviéramos cuidado porque el mar de Galilea es muy impredecible. De repente puede ponerse turbulento y el agua se metía a la barca. Algunos no hicieron caso y lo pagaron bien caro, hermano, terminaron bien mojaditos, ¿verdad? Pero yo andaba ahí detrás de él y me recuerdo que ahí yo le hacía preguntas, me le adelantaba a él a lo que él iba a explicar, y en una de esas me dijo: espérame, ya lo voy a explicar. Me dijo así medio bravo, ¿verdad? Y dije, bueno, pero que Dios lo perdone. Pero a lo que voy es, hay un interés. Esa es la manera en que nosotros deberíamos de seguir a Jesús. Y Él sí no se va a enojar que nosotros le hagamos preguntas. Él nos va a contestar, Él va a ir enseñándonos. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros caminemos con Él. ¿Por qué? Porque quiere formar nuestras vidas. Porque así como agarró a esos discípulos que le tomó 3 años, un poco más de 3 años, hermano, llevarlos y enseñarles a ellos y discipularlos, ayudarlos a que ellos pudieran madurar. Ese Pedro que en un momento dado se dormía, ya no se durmió más en la oración. Ese Pedro que seguía de lejos al Señor después de haber experimentado el perdón, la gracia y la misericordia del Señor una vez más, una y otra vez lo experimentó, hasta que dijo: es cierto, yo tengo que ir y seguir a este Señor y conocerlo y saber de Él. Ese hombre que en un momento dado salió huyendo cuando la cosa se puso difícil, llegó el momento en el que, lleno del Espíritu Santo, habló y predicó con denuedo, al punto que miles de personas se convirtieron al Señor por el mensaje que Dios puso en su boca, hermano. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, el Señor quiere que nosotros lo sigamos. Sigue al Señor de cerca. Si ya pusiste tu pie, hermano, en el arado, sigue adelante. Si tienes ya la mano puesta en el arado, ya diste el paso, no voltees a ver atrás. La Biblia, el mismo Señor dijo: el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Hermano, tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar nuestro paso seguro. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. ¿En qué más se parecía Pedro? O nos parecemos a veces nosotros a Pedro, hermano. Tenía una fe limitada. Y nuestra fe, hermano, tiene que ser sin límite, porque entonces no es fe. Es fácil tener fe. Por eso yo siempre he dicho perdón que interrumpa esta frase, pero siempre he dicho que la fe un día se va a terminar. No la vamos a ocupar más, no la vamos a necesitar, hermano. Mire, esa es la razón por la que nosotros, lo he explicado yo acá, juzgaremos ángeles. Porque ángeles que no ocuparon de fe decidieron alejarse de Dios y seguir a Satanás. Nosotros, hermano, que no hemos visto al Señor, decidimos creer en Él. Entonces eso es una bendición para nosotros, porque nosotros caminamos por fe y no por vista.
Nosotros no nos guiamos por lo que vemos. Se puede poner fea la cosa, se pueden reír en nuestra cara porque la cosa se está poniendo difícil, pero nosotros nos movemos por medio de la fe. Y la fe alcanza a atravesar la circunstancia y ver la respuesta que Dios tiene a nuestra necesidad. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Pero entonces, hermano, Pedro tenía una fe limitada. ¿Por qué? Porque, hermano, era aventado Pedro. De eso que usted a veces puede decir: no, yo le creo al Señor y yo creo que Él va a hacer algo, y yo creo que mi situación va a cambiar, y yo creo que Él va a salvar a mi familia, y yo creo que esta breve tribulación por la que estoy pasando, turbulencia, tarde o temprano se va a calmar y se va a detener. Y de repente, hermano, al ver nosotros que la cosa no va muy bien, comenzamos a perder la fe y comenzamos a hundirnos en la circunstancia en la que ya nosotros hemos superado. Ahora le estoy hablando, por supuesto, del momento en el que Pedro caminó sobre el agua. Pedro comenzó a caminar sobre lo imposible, hermano. Usted se imagina lo que fue ese momento para Pedro, caminar sobre el agua, poner sus pies sobre algo que era imposible que humanamente lo pudiera hacer cualquier persona. Y en la palabra de Cristo, en la palabra del Señor, cuando le dijo ven, cuando Él le ordena y le dice: Pedro, camina sobre el agua, y Pedro accede a eso con fe. Él pone su primer pie y se da cuenta que no se hunde y comienza a caminar, hermano, pero luego empieza a escuchar los vientos. ¿Ve por qué es importante ser sobrios? ¿Ve por qué es importante? Porque, mire, no era que el agua estuviera así calmadita, hermano. Habían olas. Entonces eso causaba cierto temor en Pedro. Y su fe limitada lo hizo a él quitar su mirada de aquel que estaba permitiendo que él caminara sobre el agua. Entonces, a veces tú y yo tenemos enfrente de nosotros circunstancias que pareciera imposible el poder salir. Es que no puedo salir de esto. Es que por más que trato no puedo dejar este vicio. Es que por más que trato no puedo dejar este mal hábito. Es que por más que trato no puedo cambiar mi carácter. Y pareciera imposible lo que está delante de ti. Tienes que hacerlo, no porque tú tengas la capacidad, porque Pedro no tenía la capacidad para caminar sobre el agua, pero tenemos que hacerlo por la palabra que Dios nos está declarando. Y si Dios dice camina sobre eso, puede haber un milagro, va a haber un milagro. Si tú lo haces con fe, entonces, hermano, tenemos que dar el paso y tenemos que decir: voy a mantenerme, y voy a mantenerme viendo hacia el frente, voy a mantenerme viendo hacia el centro. No voy a mirar a los lados, porque los lados me van a decir otra cosa. Porque en los lados voy a ver lo imposible. En los lados voy a ver lo que no puedo hacer. Pero si miro al centro y si miro a Cristo, veo a lo imposible convertirse en algo posible para mí. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, hermano, a veces nuestra fe es limitada, pero Dios en su misericordia siempre está dispuesto a darnos la mano para volvernos a parar firmes encima de las circunstancias, a través de la duda. Mire, la duda es un pecado, pero es un pecado que si nosotros clamamos al Señor, Él nos perdona y nos restaura y nos levanta. ¿Cuántos dicen amén? El Señor, hermano, quiere fortalecer nuestras vidas, quiere levantarnos a nosotros, a pesar de que a veces nuestra fe sea limitada. Dios quiere levantarnos. Ahí no se termina el asunto. Es una experiencia, el Señor lo permitió. Pero Pedro posteriormente entonces tiene la habilidad de decirnos a nosotros: sean sobrios, velen, no miren a su alrededor, no pongan su mirada alrededor de ustedes, sino pónganla en el centro y caminen centrados en Él. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, seguimos adelante. Luchaba con su propia carne.
Aquí es donde está el otro adversario del que yo le hablaba, ¿verdad? Pedro luchaba con su misma naturaleza. A Pedro no le agradaba la idea del sacrificio, hermano. Y la verdad es que a los cristianos casi no nos gusta ese asunto del sacrificio. Quisiéramos que las cosas fueran así, en cuanto yo diga. Y por eso es que se ha creado una como teología, por decirlo así, de que las cosas sucedan en cuanto yo las declaro. En cuanto yo, incluso hay gente decretando, hermano. Y yo decreto, y que esto va a ser así, y va a ser de esta manera, y porque yo lo digo, así va a pasar, porque Dios me da la autoridad. Y a veces eso lo que muestra más bien es lo poco que nosotros estamos dispuestos a someternos a un proceso. Porque el cambio que Dios quiere traer a nuestra vida, hermano, realmente es un proceso. Hay cosas que Dios, por su voluntad, puede transformar en un momento. Yo no estoy dudando del poder de Dios. El problema muchas veces es que nosotros no queremos hacer un sacrificio. Por eso vemos personas diciendo: óreme para que se me quite. Óreme usted para que yo ya no vuelva a tener pesadillas en la noche. Aunque las tenga en la mañana entonces, ¿verdad? Ore para que ese demonio de vicio se me quite. Y no queremos someternos a un proceso porque no queremos hacer un sacrificio. Por eso es que a veces hay, con todo respeto, personas que se acercan a la congregación solamente cuando tienen una necesidad, a que Dios les resuelva algo, y después que ya se lo resolvió, entonces ahí nos vemos porque yo ya no quiero seguir acá. No queremos sacrificarnos, no queremos levantarnos temprano para orar, no queremos levantarnos temprano para venir a la iglesia, no queremos porque muy cansado, porque el domingo es mi día de descanso, y porque para los de la noche, ¿verdad? Porque salgo del trabajo y tengo que ir a la iglesia, o el día miércoles tengo que estar en la iglesia y ya trabajé 7 horas y media, demasiado, ni siquiera a las 8 trabajó. Es algún caso por ahí, ¿verdad? Y no queremos hacer sacrificio. ¿Por qué le digo esto de Pedro? Porque Pedro, cuando Jesús dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y usted conoce la historia. Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Uy, Pedro dijo: ay, aquí hay palabra de Dios. Yo voy a ir a la cruz, dijo Jesús. No. Imagínense, yo me imagino que Pedro ni siquiera estaba tan preocupado, esa es mi imaginación, no estaba tan preocupado por lo que le iba a pasar a Jesús, sino por lo que eso implicaba para él. ¿Y si a Jesús lo sacrifican? ¿Y si nos sacrifican a todos también? Entonces la cosa se va a poner difícil. Entonces yo voy a terminar crucificado. Y mire que así terminó, ¿eh? Y cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde tú querías, pero llegará el momento en que será otro el que te ceñirá e irás a donde no quieres ir, le dijo, a donde no estás dispuesto. ¿Sabe a dónde le estaba diciendo que iba a ir? A la cruz. Le estaba hablando, la misma Biblia lo explica. Dice que el Señor le hablaba de la forma en que él iba a morir, y eso a Pedro no le pareció. Rápido se la tiró a Juan, ¿verdad? Y dijo: ¿y Juan? O sea, solo, Señor, aquí agarremos parejo, porque si yo me voy, me gustaría que me acompañe alguno. Hay gente que no se quiere morir sola, hermano, quiere llevarse a otros con ellos. Y él decía: entonces, ¿de Juan qué? Y el Señor le dijo: ¿y a ti qué te importa si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese? Ese no es tu asunto. Y le dice: tú sígueme. ¿A dónde? A la cruz. Porque seguir a Jesús es a eso, hermano. Es a la cruz, es al sacrificio, es a la muerte. Y nuestra carne no quiere eso.
Nuestra carne no quiere hacer ningún sacrificio. Pedro no quería hacer ningún sacrificio, no le gustaba la idea del sacrificio, y eso es lo que el Señor le estaba diciendo. A eso es que yo necesito que tú vayas, porque donde tú mueras, de alguna manera, hermano, cuando dice la Biblia que cuando una semilla cae a tierra y muere, trae mucho fruto. El Señor estaba viendo más allá de lo que Pedro podía ver con su mente humana. Él estaba diciendo: este va a ir a la cruz, le va a tocar ir, porque ese fue el destino que yo puse para él, pero va a ser bendecido, porque de él, de su semilla, de lo que se entierra en la tierra, su carne va a ser llevada a la tierra, pero va a haber fruto. Hasta el día de hoy nosotros estamos hablando del testimonio de Pedro, hermano, de lo que él hizo, y todavía escuchamos sus consejos por medio de la palabra: sean sobrios y velen. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dios es maravilloso, hermano. Mire, Satanás siempre va a tratar la manera de obstruir el camino al sacrificio. El diablo siempre te va a decir: no perdones, no hagas, porque a veces es un sacrificio perdonar, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando nosotros sabemos que tenemos que perdonar, eso es como: uy, no va en mi naturaleza. Yo no tengo ganas de perdonar. Yo no tengo ganas de desearle bien a esta persona. Y es nuestra carne y es el enemigo que no quiere que lo hagamos. Pero nosotros tenemos que morir a nosotros mismos y decir: muero a mi personalidad, muero a la forma en que me educaron, porque quizá te educaron de esa manera que el que te la debía te la tenía que pagar. En Cristo es otra cosa. Por eso el Señor dice: síganme. Una vez más, sígueme a la prosperidad, sígueme a la abundancia. No es eso. Sígueme a la cruz. Ahí es donde quiero que me sigas, porque cuando mueres, entonces vas a ser glorificado. Cristo murió en la cruz del Calvario y el resultado fue maravilloso. Nosotros morimos a nosotros mismos, hermano. Ya no necesitamos ir literalmente a una cruz, sino morir a nosotros mismos, renunciar a quienes nosotros somos, para decir: lo que diga el maestro, eso es lo que yo quiero hacer. Lo que él hable, eso es lo que yo quiero seguir. ¿Cuántos dicen amén? Den ese aplauso fuerte al Señor. Entonces no sanes, no renuncies. El diablo siempre va a decir: mantente ahí donde estás, en ese extremo donde te has metido, en esa orilla donde te hiciste, ahí mantente, así como los ratones, protegiendo nada más un lado. Usted sabe que los ratones caminan siempre a la orilla. ¿Se ha fijado que los ratones siempre buscan? De vez en cuando se atraviesan, ¿verdad? Pero casi siempre su caminar es pegado a un extremo, porque ellos en su naturaleza quieren proteger solamente un lado, quieren tener este lado seguro. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque son casi ciegos, no pueden ver más allá de más o menos esta distancia, no logran ver. Y cuando nosotros, hermano, no logramos ver, es que buscamos extremos, porque ahí nos sentimos: no, es que esta amargura, esta tristeza me atrae la atención de la gente, entonces tengo que estar en este extremo, tengo que estar aquí. Pero cuando el Señor viene y abre nuestros ojos, hermano, entonces podemos ver más allá y decimos: no, mi mirada tiene que estar puesta en el Señor. Ya no necesito estar protegiendo aquí, porque Él está a mi alrededor. Él va delante de mí, Él está detrás de mí, Él está en los lados, Él está conmigo en todo momento. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es maravilloso. Pedro experimentó el ataque directo de Satanás, hermano. Lucas 22, 31 y 32 dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si nota por qué Pedro decía: firmes en la fe, porque eso fue lo que el Señor le dijo: Pedro, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Y si algo nos hace a nosotros perder el balance, hermano, es una zarandeada, ¿verdad?
Después de una zarandeada usted se levanta y usted no sabe ni para dónde caminar. Ya lo ejemplificamos a través del juego que le mencioné. Pero entonces el diablo quería zarandearlo. Note que no lo pidió para matarlo. No lo pidió ahí simplemente para que un espíritu inmundo viniera sobre él, sino que lo pidió y dijo: déjame solo darle una zarandeada. Lo veo muy centrado ahorita en estos momentos. Me gustaría ver cómo reacciona después de la zarandeada. Pero el Señor le dice: yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, porque en esa zarandeada vas a tener que hacer un esfuerzo para volver a poner tu mirada donde debe estar. Y de hecho, por la oración, note que Jesús no oraba para ver si sucedía, sino que dijo: una vez vuelto, una vez que vuelvas a poner tu mirada en mí, entonces tú vas a ayudar para confirmar a tus hermanos que vienen detrás. Por eso le mencionaba al principio que basado en la experiencia era que Pedro podía entonces aconsejar a la iglesia. Y hoy día nos aconseja a nosotros: vas a ser zarandeado, pero ya hay alguien que está intercediendo por ti, Cristo Jesús, diciendo: yo estoy rogando, yo estoy hablándole al Padre para que tu fe no te falte, y una vez que vuelvas, tú estás experimentado para decirle a los demás. El diablo te puede zarandear en cualquier momento, de seguro te está pidiendo, pero yo estoy orando, y el Señor está delante del Padre intercediendo por ti también, para que tu fe no te falte y para que tú también sirvas de instrumento de bendición a otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pedro sabía, hermano, sabía cómo hacer estas cosas. Sean sobrios, dice él, y velen, sean diligentes, no se embriaguen en sus propias ideas, porque ese es un problema que nos lleva a nosotros al extremo. Como yo tengo una idea de cómo debería hacer las cosas, entonces me voy al extremo en lugar de seguir viendo al Señor. ¿No es cierto que en nuestra vida cristiana a veces nos enseñaron cosas que eran extremo, hermano? Y nosotros, a la medida que seguimos al Señor, descubrimos que no era como nos habían enseñado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo llevo casi toda mi vida en el Evangelio, y me acuerdo de cosas que me enseñaron cuando yo era niño, que posteriormente, o en la juventud, y posteriormente me di cuenta que no necesariamente era una verdad, sino que era más bien un extremo. Entonces, hermano, hay que levantar nuestra mirada y seguir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser sobrios. ¿Por qué hay que ser sobrios? Porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué Satanás ataca a los cristianos si ya no los puede llevar al infierno, hermano? ¿Usted sabía que el diablo no nos puede llevar al infierno a nosotros? ¿Cuántos aquí se van a ir al infierno? Cambio la pregunta ahora. Yo sé que no. ¿Cuántos aquí se van a ir al cielo, hermano? Mire, y cuando conteste, dígalo con un amén, así como el que la mayoría dijo, porque es una verdad. Porque no se trata de nosotros, no es porque nosotros, usted ya lo logró entonces. Pues la verdad que el que lo logró por mí lo hizo hace más de 2000 años, cuando murió en la cruz del Calvario, y Él lo hizo por mí. Entonces yo puedo tener esa seguridad, no porque yo sea perfecto, sino porque un perfecto dio su vida en la cruz del Calvario por mí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nosotros podemos estar seguros, hermano, de que vamos realmente para allá. Pero sin embargo, el enemigo sí nos ataca. ¿Por qué? Porque él no quiere que haya testimonio. Él no quiere, hermano, que tu vida logre impactar a otra persona. Porque si algo me impacta a mí de una persona, es que ha caído, pero se vuelve a levantar. Porque el que cae y se va, hermano, ese no impactó a nadie, ¿verdad? Y ya no se vuelve a levantar nunca más. Ese no impactó a nadie. Pero el que se cae y dice,
cuando un siervo cae, para su Señor cae, y poderoso es Dios para volverlo a levantar. Y ahí en esa palabra se vuelve a poner de pie y sigue adelante, y el diablo viene y lo vuelve a zarandear, y ahí está trastraviando, pero de repente vuelve a poner su mirada en el Señor y sigue caminando. Hermano, eso impacta la vida de los demás, porque tarde o temprano la gente comienza a ver y comienza a decir: wow, a pesar de que pasa por circunstancias, a pesar de que tiene problemas, a pesar de que a veces tiene caídas, a pesar de que a veces no le dan ganas, sigue adelante. Eso definitivamente trae testimonio hacia los demás, y los demás dicen: yo quiero seguir a ese Dios que perdona, a ese Dios que tiene misericordia, a ese Dios que sana, a ese Dios que fortalece, a ese Dios yo quiero conocer. Y entonces, hermano, el enemigo sabe y trata la manera de detenernos a nosotros, de que nosotros no nos fortalezcamos en la fe, de que nuestra fe nos falte. El enemigo quiere mostrarnos los extremos para que desviemos nuestra mirada de aquel que es el centro. ¿Cuántos dicen amén? Pedro aconseja: resistan firmes en la fe, no huyan, sino enfrenten. Mire, al enemigo no hay que huirle, hermano, hay que enfrentarlo. No le tenga miedo. No le tenga miedo, porque el Señor está como poderoso gigante alrededor suyo. Entonces no se trata de huir. Uy, me está atacando, mejor no. Mire, cuando una persona lo quiere atacar, hágase a un lado, ¿verdad? Busque la paz. Pero con el enemigo no le huya, porque el apóstol Pedro no dice huyan, sino dice resistan, enfrenten. Si tienes una situación difícil, mire, las situaciones difíciles, cómo cuesta enfrentarlas. A veces, cuando tenemos que resolver algo, cuando tenemos que hacer algo, nos cuesta a nosotros, no nos gusta a veces esa confrontación, ¿cierto? Pero hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar, tenemos que reconocer y decir: hey, el diablo me está atacando por esta área de mi vida, y no lo voy a negar, me está atacando y está ganando terreno. ¿Qué tengo que hacer yo? Huir no puedo. El que debería huir de nosotros es el diablo, no nosotros de él. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Entonces hay que enfrentar. Tienes un problema en tu carne, tienes que enfrentarlo. Tenemos que enfrentarlo. Tenemos un problema con ataques del enemigo, hermano, tenemos que enfrentarlo. Ya le mencioné cuáles son nuestras armas. Nuestras armas no son carnales, dice la Biblia, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Tenemos que enfrentar, hermano, con el conocimiento de Dios, lo que el diablo trae sobre nosotros. La palabra del Señor dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, no a las circunstancias, no al diablo, sino someteos a Dios, resistid al diablo, dice. ¿Y qué? Y huirá de vosotros. El que tiene que huir es el enemigo, hermano. El que tiene que huir es el diablo. No es huyendo que se vence al enemigo, sino enfrentándolo con la fe. Segunda Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y quiero ir terminando con algo. ¿Cuál es el león rugiente? Una vez expliqué esto acá, pero se me hace que no estaban todos, así que lo voy a explicar una vez más. ¿Qué es un león rugiente, hermano? Mire, en el contexto que se escribe la Biblia, nosotros tenemos que trasladarnos a la historia y lo que se manejaba en aquel tiempo. Un león rugiente le llamaban al león más viejo que había. De la manada, el león rugiente era un león viejo. Ya viejito, no podía luchar mucho. Ya él no podía salir y decir: ahora voy a ir a agarrar una presa por ahí. El león ya estaba muy viejo para cazar, pero sabía rugir. Y su rugido era un rugido, hermano, que estremecía a cualquier presa que se acercara por ahí. Entonces, aunque no tenía la fuerza, aunque no tenía la capacidad, sí tenía la forma de amedrentar a los demás. Entonces, cuando la Biblia habla de que el diablo es como un león rugiente,
se refiere a este tipo de león. Porque ¿qué era lo que hacía este león? ¿Cuál era su trabajo? Su trabajo era asustar a la presa. Entonces, cuando él rugía, ¡buah!, entonces la presa decía, a correr se ha dicho. Y donde corría, habían otros leones más jóvenes que estaban esperándolo para atacarlo, atacar la presa. Y ahí era donde el león podía acercarse y comer un poquito lo que le dejaban los más jóvenes, ¿verdad? Pero realmente no tenía esa capacidad. Entonces lo que el enemigo hace en nosotros, hermano, es asustarnos, es empujarnos hacia el extremo para que ahí nosotros podamos realmente sufrir. Pero el enemigo es un león sin dientes, ya está viejo. Por eso es que dicen algunos, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Tiene experiencia, sabe rugir para asustar, sabe cómo mentir, sabe cómo amedrentar, sabe cómo meterte ideas en la cabeza a través de muchos medios, hermano. El enemigo lo sabe hacer, pero yo te tengo noticias. Fue vencido en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el Señor exhibió a los principados y públicamente, hermano, venciendo sobre ellos en la cruz. La manera de vencer al enemigo es entendiendo que nosotros luchamos no para ver si ganamos una victoria, sino sabiendo, lo hacemos a partir de una victoria que ya se llevó a cabo. Mire, el juicio contra el diablo ya se llevó a cabo. Lo único que el diablo está esperando es sentencia, pero el juicio ya se hizo. Allí en la cruz del Calvario el Señor venció. Hace ya más de 2000 años que el diablo está desmuelado, hermano. No tiene dientes ya. Ruge, sí, asusta, sí, empuja hacia allá, sí. Pero lo hace solamente a través de un rugir que no te puede hacer algún daño. Una vez más, te empuja y por allá algo te puede pasar si te vas al extremo. Pero si mantienes tu mirada puesta en el Señor, si tú mantienes tu corazón y tus ojos puestos en el Señor, hermano, entonces caminas siempre. Sí, te vas a zarandear un poquito, sí, a veces te vas a sentir mareado y con tendencia a mirar hacia otra parte, pero tienes que mantenerte, permanecer, resistir firme en la fe. Jesús venció al diablo, hermano. Mire, Jesús no se puso al mismo nivel del diablo, porque el diablo en la jerarquía angelical tiene una posición mayor a la del hombre. Por eso es que la Biblia dice que él lo hizo a Jesús poco menor que los ángeles. O sea, lo puso todavía en una condición donde el peso no daba. Usted ha visto cuando traen los boxeadores, tienen que fijarse, los llevan a una pesa y tienen que pesar más, tienen que estar dentro del peso de las reglas para poder pelear. Dice, no, si pesa, no, está muy pesado, no, entonces hay una desventaja. Aquí no hubo pesaje, hermano. Aquí el diablo aparentemente podía más. Y estando en la condición de hombre, con la palabra del Señor, así él venció a aquel que tenía más fuerza supuestamente, aquel que podía vencerlo. El Señor Jesucristo lo venció con la palabra. ¿Cómo puedes vencer tú al diablo? Con la palabra, no con tus ideas, no con tus ideas temerarias, hermano, no con tu fuerza, sino con la palabra de Dios. No es con fuerza ni poder, sino con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios habita en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. El diablo se le resiste, hermano, con sus propias armas. Cuando el diablo venga a atacarte a ti, tú debes saber qué armas utilizar para vencerlo. Y quiero leerte rápidamente, porque ya tenemos que terminar. Segundo Samuel 23, 20 al 21. Segundo libro de Samuel 23, 20 al 21. Lo lee en la pantalla, yo se lo leo acá. Dice: después Benanía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel, este mató a 2 leones de Moab. 2 leones significa 2 líderes de Moab,
Y él mismo descendió y mató un león en medio de un foso cuando estaba nevado. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató. ¿Con qué? Con su propia lanza. Ahora, este era uno de los valientes de David, hermano, este hombre. Y este obviamente había tenido un maestro que le había enseñado que no era lo poderoso del arma lo que podía hacer la diferencia, sino la fe con la que él pudiera acercarse al enemigo. Ahora, note que él entra en el mismo lugar donde estaba este gigante egipcio. Ahora recordemos que Egipto es un tipo de ¿qué? Del mundo. Y contra el que iba a pelear era un gigante. David obviamente había vencido al gigante y se había acercado con él con algunas piedras e incluso es posible que haya llevado su palo por ahí porque el mismo Goliat dice, vienes a mí con palos como si yo fuera un perro, le dijo, ¿verdad? Pero este se acerca y siguiendo la enseñanza de David, él llega y simplemente con un palo, hermano. Mire, ¿con qué venció Cristo definitivamente al enemigo? Con una cruz, con algo de madera, por decirlo de esta forma. Esa es la aplicación que nosotros le podemos dar a este pasaje. Pero dice la Biblia que con ese palo le quitó la lanza, y al quitarle la lanza con ese palo, con su misma lanza mató al gigante. Entonces, a veces nosotros, hermanos, vamos a enfrentar al enemigo y podemos hacerlo con sus propias armas. Lo que el diablo usa en contra tuya, úsalo tú en contra suya. Es decir, si el enemigo te trae a ti amargura, hermano, tú ven y di esa amargura que ha traído, en lugar de que yo odie a esta persona, lo que yo voy a hacer es más bien amarlo. Voy a hacer un esfuerzo. Me hicieron daño, yo no voy a actuar de la misma manera. Esa misma arma que él está usando para quererme lastimar a mí, la voy a utilizar yo para destruirlo a él. David le había enseñado eso. ¿Por qué? Porque David no tenía espada. ¿Y con qué espada le cortó la cabeza a Goliat, hermano? Con la misma de Goliat. Entonces, hermano, nosotros tenemos que usar, si el enemigo ataca tu matrimonio, comienza tú a buscar matrimonios que tengan problemas y ayúdales. Por supuesto, ten la intención de arreglar el tuyo, ¿verdad? Porque no es como que candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Me voy a entender en lo que le quiero explicar? Entonces, si el enemigo trata de atacarte en algo, tú usa eso mismo. Eso es lo que quieres. Estás trayendo tristeza a mi vida. Mire, si hay algo que el enemigo odia, es la adoración a Dios. Estás trayendo tristeza a mi corazón, ¿no? Yo voy a adorar a Dios. Y vas a tener que huir. Mire, yo le dije a una persona hace poco, estaba teniendo ataques de ansiedad, y este es un consejo para todo aquel que padezca de ataques de ansiedad. Pues está de moda últimamente. Y esta persona me dijo, a veces estoy en el trabajo y me atacan la ansiedad y tengo ganas de salir corriendo y es una cosa terrible. Y yo le dije, ¿tienes audífonos en tu trabajo? ¿Puedes usarlos? Y me dijo, sí. Bueno, en cuanto venga, pon música de adoración en tus oídos y comienza a adorar en tu corazón a Dios. Hermano, y mire, esta no es una fórmula mágica, es la palabra de Dios. Saúl tenía un espíritu terrible que venía sobre él de depresión. ¿Y qué hizo él? Mandaban a traer a David y David tocaba y adoraba a Dios. No iba a darle un concierto a Saúl, él iba a adorar a Dios, y cuando él adoraba a Dios, entonces el espíritu se alejaba de Saúl, porque el enemigo no soporta la adoración a Dios. ¿Está alguien triste? ¿Qué dice la Biblia? Cante alabanzas. No dice ponga Paquita la del barrio o a los Bukis. Dice cante alabanzas, adore a Dios.
No ponga música para sentirse más triste, porque el que canta canciones al corazón afligido es como quien pone vinagre sobre el jabón, dice la Biblia, se va a deshacer. Pero el que adora a Dios, hermano, todos esos espíritus de tristeza, de ansiedad, de depresión comienzan a alejarse, porque entonces ya no eres el centro tú, sino que el centro es Él, y comienzas a adorarle y comienzas a bendecirlo. Y entonces, hermano, el diablo dice: aquí yo no puedo hacer nada, yo tengo que irme de este lugar, porque aquí hay adoración. Necesitamos adorar a Dios. Por eso, cuando no tengas ganas de venir a adorar al Señor, hermano, es cuando más tienes que hacer un sacrificio y decir: yo voy a ir y voy a adorar a Dios, y este espíritu de tristeza se va a ir desde el momento que yo levante mis manos, desde el momento que yo abra mis labios para bendecir a aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Cuando yo adoro, cuando yo exalto el nombre del Señor, los espíritus de tristeza se tienen que ir, el enemigo tiene que alejarse. Cuando yo adoro a aquel que merece ser adorado, no soy yo el centro de mi vida, el centro es Él. No me voy a salir de ahí, voy a seguir adorando a aquel que merece la gloria y la honra por siempre. Póngase de pie.